morning. Muy buenos días. Our passage today El pasaje que vamos a leer hoy is going to be in 1 John es en Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1, verses 5 through 10. versículos 5 al 10. We're continuing our sermon series in the book of 1 John today. Vamos a continuar en la serie de sermones de Primera de Juan. So I'm going to go ahead and read this passage in English, and Brother Omar will read it in Así Spanish. que vamos a leerlo primero en inglés y después en español. So this is 1 John chapter 1, verses 5 through 10. Lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice así. And this is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and we walk in darkness, we lie and we do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Let's pray. Oremos. Father, we come before you, Padre, venimos delante de ti. and we want to ask, Queremos pedir, as we open your word, a medida que vamos abriendo la Escritura, we ask that you show us your beauty te pedimos que nos muestres tu belleza, and your greatness, tu grandeza and that our love for your Son, Jesus, y el amor de Cristo Jesús. will grow, Que crezcamos, that we would desire Christ more than anything else. que nuestro deseo sea Cristo más que cualquier otra cosa. May your Spirit work in us today, Que tu Espíritu comience a ministrarnos and may you increase, y que tú puedas crecer and may we ourselves decrease. y que nosotros podamos menguar. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. You may be seated. Puede sentarse. You know, I remember when I was in the 4th grade, Yo recuerdo cuando estaba en el cuarto grado and at my elementary school, y ahí en la escuela primaria donde yo we would asistía, do a Thanksgiving play every year. siempre hacían un como obra teatral todos los días de Acción de Gracias. And so that particular year, Y en ese año en particular, my teacher split us up in the like down the middle. lo que hizo el maestro fue que nos separó así, pasando por en medio, She said, this half is going to be pilgrims, y dijo, estos van a ser los peregrinos and this half is going to be Native Americans. y estos van a ser los nativos americanos. I was in the Native American Y side. yo estaba en el lado de los nativos americanos. Bueno, She wanted to make it look really authentic. ya ustedes saben, pues para que uno se mirara bien real. So, but one of my friends was there with me, Pero uno de los amigos míos que se encontraban and ahí, he was Americano, he was American. y él es americano, es blanco. And so when we were practicing, we put on our costumes. Y entonces cuando comenzamos a practicar y nos pusimos los disfraces, He came up to me, vino para donde yo estaba y me dijo, and he was really excited. y estaba muy emocionado, He said, JR, y me dijo, Jer, did you know ¿sabías? I'm a real Native American? Y dijo, ¿sabías que yo sí soy un verdadero nativo americano? I looked at him like, what? Y yo le quedo, ¿qué? He's like, look, I'm wearing the suit. Y dice, mira, estoy usando el disfraz. And he said, look, like, I have this little brown spot on my arm. I'm a Native American. Y tengo esta manchita café aquí en la piel y soy nativo americano. He's like, you probably want to get that checked out by a doctor first, out of Y all entonces things. le dijo, bueno, deberías mejor ir del médico para que te cheques esa mancha. And then he just kept telling me this, I'm a real Native American. Y I'm a real seguía Native diciendo, American. yo soy nativo americano. And so I went home that night, Y entonces me fui para la casa esa noche. and I remember I complained to my parents. Y entonces estaba diciéndole a mi papá. Like, my friend actually thinks he's a Native Y American. le decía, ¿usted cree lo que mi amigo dice y sigue diciendo que él es nativo americano? It doesn't make sense.
Pues no tiene sentido. Just because you put on a Native American costume Porque el hecho de que se ponga un disfraz de nativo americano and you have this weird brown spot on your arm, y porque tiene ahí una mancha café ahí en el brazo, it doesn't make you a Native American. no es que lo hace que él sea un indio americano. Because to be a Native American, Porque para ser un indio americano, there has to be some inherent attributes about yourself. porque tienen que haber algunos atributos que son herencia. One, you probably have to have a Native American name, probably. Primero, pues tendría que tener un nombre indio You probably need to have Native American parents. o padres que son nativos americanos. Probably need to check your birth records and see that you have a line of Native Americans in your family. O tal vez ir a ver donde están los certificados de nacimiento y ver si usted tiene ascendencia de nativo americano. But my friend didn't have any of that. Y mi amigo no tenía ninguna de esas cosas. So in my mind, Entonces en mi mente, to me, it didn't matter what he put on or what brown spot he showed me, y no importa qué es lo que se pusiera encima o qué mancha se pusiera, he would never be a Native American. él nunca jamás iba a ser un indio nativo americano. And, the reason why I tell this story Y con esta historia is because I could believe that frustration that I felt es que yo les quiero mostrar cuál es la frustración que yo sentía. was the same frustration that the Apostle John felt while he was writing this letter. Es la misma frustración que el apóstol Juan estaba mostrando cuando le estaba escribiendo You know, esta carta. as we spoke about last week, Así como estábamos platicando la semana pasada. the Apostle John writes this letter to the church Porque el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta para la iglesia. to address some false teaching that was going Porque on. lo que él estaba tratando era de dirigirse a algunos problemas de falsos maestros en la iglesia. You know, this false teaching was teaching that the gospel was wrong. Porque estos maestros le estaban diciendo a los hermanos de la iglesia que el evangelio de Cristo era falso. And that the true way to salvation was having secret knowledge. Y que el verdadero camino a la salvación era teniendo un conocimiento secreto. And this secret knowledge said that Jesus didn't come in the flesh, he was just a spirit. Y este conocimiento secreto decía que Cristo no había venido en la carne, sino que solamente en el espíritu. And so the only thing you had to do to be saved was to understand that the flesh is bad and that the Entonces spirit is la good. única manera de ser salvo era comprender de que la carne es mala y el espíritu es bueno. And so John tells them in the whole book, Entonces lo que hace Juan es que en todo el libro, or he calls them really, he calls them entonces los llama, to three things. les llama su atención a tres cosas. He calls them to know God, Los llama, o les quiere llamar la atención a que conozcan a Dios, basically have good doctrine, la doctrina, to obey, obedecer, basically to put sin to death, básicamente darle muerte al pecado and to love others. y que se amaran los unos a los otros. And so when we look at our passage this morning, Así que cuando estamos viendo ahorita estos pasajes que acabamos de leer, we see that John is calling the church in this particular way to obey God. entonces en estos versículos podemos ver que básicamente Juan le está pidiendo a la iglesia que obedezca a Dios. Because one of the side effects of this false teaching Porque uno de los efectos secundarios de este tipo de falsa enseñanza was that they believed that since they had this secret knowledge, es que como ellos creían que tenían este conocimiento secreto, they had a relationship with God. ellos tenían entonces una relación con Dios. And that's all they needed. Y eso es todo lo que ellos necesitaban. And so they were living their lives in whatever way they wanted to live. Entonces lo que estaban haciendo que ellos vivían lo que se podría decir la vida que ellos llevaban y así la traían ellos. They're basically saying that their relationship with God had no implications, no moral implications upon their own life. Entonces lo que estaba diciendo Juan era que ese tipo de relación relación que tenían con Dios no tenía ningún tipo de implicación. But you know that's crazy. Y déjeme decirle que está un poquito raro esto, Because Christianity teaches us porque el cristianismo nos enseña that when you have a true relationship with que God, cuando usted tiene una verdadera comunión con Dios, there are serious moral implications for how you live your life. entonces hay algunas implicaciones morales muy serias que tiene que usted que llevar en su It vida, affects the way you live. porque tiene que afectar la manera en que usted vive. And the Apostle John knew this. Y entonces Juan sabía esto. And so he tells them this Entonces le dice a la iglesia in the esto beginning two verses. en el principio de los dos versículos. And the way he does it is by telling them that God is light Entonces, ¿cómo se los quiere poner? Diciéndoles que Dios es luz and there is no darkness in him. y que no hay oscuridad en Dios. But you know, what does that idea of light mean? Ahora, ¿qué significa esta idea de luz? You know, I always thought about that. What does light mean when John says this? Entonces, estoy viendo qué es lo que está tratando de dar a entender Juan con este concepto de luz. So when you see, if you go back and you see how John uses the word light in all of his writings, Si usted se fija bien cómo está usando Juan la palabra luz en todos estos versículos cuando él escribe, he uses it in two main ways. él está usando la palabra luz en dos maneras And particulares. These two main ways are in our passage. Y entonces esas dos maneras como él las usa están en este pasaje. The first way he uses the word light La primera, pues, es la palabra luz, when he references God.
cuando se refiere a Dios, is that he's using it in a way entonces lo está usando de una manera that shows que muestra that God has revealed himself to us que Dios se reveló a nosotros so that we may know how to live. para que nosotros sepamos cómo vivir. He has revealed himself as a standard for living. Él lo que ha hecho es que se nos ha revelado a nosotros como un estándar de vida. The second way that John uses the word light La segunda forma como Juan usa la palabra luz, when he's talking about God cuando se está refiriendo a Dios, is that he's defining God as holy and pure and es porque perfect. está definiendo a Dios como santo, puro y perfecto. When we see God, we see the definition of goodness and holiness. Cuando nosotros vemos a Dios, entonces podemos ver la definición perfecta de santidad. And in our passage this morning, he's doing both of that. Entonces, en este pasaje está usando ambas maneras. And what John is trying to say is that the reason why there are serious moral implications for your life Entonces, cuando Juan está diciendo de que hay implicaciones morales para nosotros, when you have a relationship with God, cuando tenemos una relación con Dios, it's because when you have a relationship with God, porque si tenemos una relación con Dios, you are experiencing his light. usted tiene que experimentar su luz. You are experiencing who he is. Usted tiene que experimentar quién Él realmente es. And that affects you. Y eso tiene que tener un efecto en And usted. that is the main idea of our text this morning. Y ese es el punto principal de este It's the versículo. main point. Es el punto And principal. this is the main point. Is that those who have a true relationship with God Entonces, aquellos que tienen una verdadera relación con Dios, shape their life, que forman su vida, shape their actions, se forman sus acciones. shapes their beliefs Esa luz forma su manera de creer, sus creencias, according to who God is. de acuerdo a como Dios es. He's the standard. Porque Dios es el estándar. And basically they become a reflection of who God is. Entonces, prácticamente el cristiano tiene que convertirse en un reflejo de lo que Dios es. And this is important because if we're going to be a church that proclaims the gospel to the lost, Y entonces es importante porque si nosotros somos una iglesia que vamos a proclamar el evangelio a otros, this is an important truth that we have to live out entonces esta es una verdad muy importante que nosotros tenemos que vivir and that we have to preach to others. y para nosotros poderle predicar a otros. John calls this truth Entonces Juan llama esta verdad walking in the light. caminar en luz. We are called as Christians and believers to walk in the light. Nosotros como cristianos y creyentes hemos sido llamados para caminar en luz. We are called as Christians and believers to model our lives after who God is. Nosotros como cristianos y creyentes hemos sido llamados para ser moldeados de acuerdo a como Dios es. And this is what it means to walk in the light. Y eso es lo que significa caminar en luz. And if we look at the rest of our passage, Y si miramos el resto del pasaje, John shows us what it looks like to walk in the light ahora entonces Juan nos presenta cómo es este asunto de caminar en luz. by giving us two comparisons. Y entonces él hace dos comparaciones. He shows us what it looks like to walk in the light. Dice él cómo caminar en luz It makes it look practical. y lo hace ver de una manera muy práctica. And then he says what it looks like to walk in darkness. Y qué es lo que es caminar en la oscuridad. And so this morning we're just going to walk through those two things right now. Entonces esta mañana vamos a ver un poquito con respecto a estas dos maneras de caminar. So we're going to start with walking through the light. Entonces vamos a comenzar con caminar en luz. But we're going to mix it up a little. We're just going to read chapter 1 verse 7 and chapter 1 verse 9. Entonces vamos a mezclar un poquito el versículo 7 y el versículo 9. No, instead, let's read verse 5, 7 and 9. Perdón, serían el versículo 5, 7 y 9. So let's start with verse 5 again. Entonces vamos a leer el versículo 5. It says, "This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all." Let's skip to verse 7. "But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with him, with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin." Verse 9. "And if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So as we said, walking in the light Así que entonces decimos este asunto de caminar en luz, is defined se define, by John o Juan lo define as someone who models their life, lo define como una persona que está moldeando su vida their actions, their beliefs, y también sus acciones y sus creencias after who God is. de acuerdo a como Dios es. God is their standard. Dios es el estándar.
Thank you. God is their standard. Pues Dios es el estándar. But you know, when I read that, Pero déjeme decirle que cuando yo leo esto, I think of something, entonces comienzo a pensar en algo. and I think a lot of people think of it as well. Y yo me imagino que tal vez alguna gente piensa lo mismo. So when they hear that you have to model your life after who God is, Cuando digo esto de que usted tiene que moldear su vida de acuerdo a como Dios es, they think, ellos piensan, I thought, o yo he pensado, that means I have to be perfect. entonces yo digo, entonces yo tengo que ser perfecto. That means I can't mess up. Significa que yo no puedo cometer errores. And then I get very discouraged when I see the truth Entonces cuando yo miro la verdad, that I messed up quite a bit. que ya me doy cuenta que yo me he equivocado muchas veces. But I want to tell you this morning Pero quiero decirle esta mañana that walking in the light, que caminar en luz modeling yourself after who God y is, que usted pueda moldearse a la imagen de Dios is not saying that you have to be perfect. no significa que es que usted tiene que ser perfecto. No one's asking you to be perfect. Porque nadie le está pidiendo a usted que sea perfecto. I believe it's something totally different, Yo creo que esto es algo totalmente diferente. and I want to prove it from our text this Y morning. entonces quiero probárselo bíblicamente. If you look back at verse 9, the beginning of verse 9, Si usted mira el comienzo, el versículo 9, we see that John talks about the confession of sin. y entonces mira usted que Juan está hablando de la confesión de pecados. So in the beginning of the passage, he's saying that those who walk in the light model themselves after who God is. Porque recordemos que decía de que todos aquellos que caminan en luz tienen que moldearse de acuerdo a Dios. And then he moves on to say that he talks about confession, Y entonces viene él, continúa más adelante, pero empieza ahora a hablar de la confesión de pecados. confessing sin. Confesar los pecados. What I believe John is trying to tell us, Entonces lo que yo creo es que lo que Juan está tratando de decirnos, walking in the light que es que caminar en luz looks like in the real world se mira o se tiene que ver en el mundo real, when a person confesses their sin, es cuando una persona confiesa sus pecados. when a person lives out repentance. Cuando una persona vive y siempre se arrepiente de sus pecados. Repentance, Arrepentimiento a repentive life, o una vida de a arrepentimiento, life that confesses their sins before God, o una vida o una persona que confiesa sus pecados delante de Dios. is a life that walks in the light. Esa es la manera de caminar en luz. Because you see, what happens when you repent of your sins, Entonces, usted sabe que cuando lo que pasa cuando usted se arrepiente de sus pecados, when you confess your sins, cuando usted los confiesa, you admit to God usted lo que está haciendo es admitiendo delante de Dios that you have failed to meet his standard. que usted ha fallado en poder cumplir con el estándar que él And ha you ask puesto. for his forgiveness, Entonces, pedimos su perdón and then you ask for his help to help you meet that standard that you could never meet on your y own. entonces también le pide que le ayude para que usted pueda cumplir con ese estándar que él ha puesto. And what a life of repentance shows the world Entonces, una vida de arrepentimiento lo que hace es que al mundo le muestra is that the Holy Spirit is transforming you into the image of God. es que porque lo que le muestra al mundo es que el Espíritu Santo está moldeando, está transformando su vida a la imagen de Dios. He's transforming you into his reflection. Lo que está haciendo el Espíritu lo está transformando a usted a la imagen de Dios. And what I personally love about it A mí personalmente lo que me encanta de esto is when we look back at verse 9, es que cuando nosotros volvemos al verso 9 y leemos we see that when we confess our sins, y miramos que confesamos nuestros pecados, we're not put to shame. nosotros no es que nos estamos poniendo en vergüenza. The passage doesn't say that when you confess your sins, God gets angry at you. No, el pasaje no dice en ningún momento que si usted confiesa sus pecados, Dios se va a enojar con usted He sends you away. o que lo va a despedir He makes you feel bad about o yourself. que le va a hacer sentir mal con lo que usted hizo. It says that when you confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all unrighteousness. Nosotros miramos que cuando nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. He accepts us and loves us and transforms us. Lo que hace que nos acepta y nos transforma. When we say confess our sins, we're not asking you to feel guilty. We're not asking you to feel shame. Cuando hablamos de confesar pecado, no le estoy diciendo de que tiene que darle vergüenza o sentirse mal. We're asking you to experience the forgiving love of Lo God. que estamos diciendo aquí es que queremos que usted experimente el perdón de Dios. And I think that's the most amazing truth about Y Christianity, creo que esa es una de las verdades más sorprendentes del cristianismo. is that when I sin, Es de que cuando yo peco, my Heavenly Father still loves me. mi Padre Celestial me va a perdonar. He doesn't send me away. Él no me va a rechazar. He accepts me with open arms. Él me va a aceptar con brazos abiertos. He helps me be better. Y entonces me va a ayudar a ser mejor. But you see, the problem is Pero ahora, el problema es el siguiente. that talking about sin is not popular. Que hablar de pecado no es algo popular el día de hoy. You know, one of my favorite pastors, Uno de mis pastores, your pastor here, un pastor, he said once,
Él dijo una vez, that in today's Christian and non-Christian secular vocabulary, dice de que hoy en día en el vocabulario ya sea secular o sea cristiano, we have eliminated nosotros hemos quitado de ese vocabulario the word sin. la palabra pecado. We don't like using it. No nos gusta usarla. No, they don't like to say that word. No permiten que se use esa palabra. You know, I didn't believe it, Y yo no creía, but I believe it's true actually now. pero realmente hoy me doy cuenta que sí es You know, verdad. about a year ago, Aproximadamente un año atrás, when I was in Philly, cuando estaba en I Filadelfia, went to eat with a couple of friends. y estaba con un par de amigos, I started talking to one of my friends who actually went to church with me. y estábamos platicando, y uno de ellos realmente, bueno, de hecho uno de ellos iba conmigo a la iglesia. And this person told me that night, Y entonces esta persona me dijo esa noche, they said, hey, I'm leaving your church. y me dijo, ¿sabe una cosa? Voy a dejar tu iglesia. And I said, well, why? Y yo le pregunté, ¿por qué? He said, well, you guys talk about sin too much. Porque ustedes ahí en las iglesias solo hablan de pecado And I demasiado. would never bring one of my friends to church to Y hear yo, that. así, yo no voy a traer ninguno de mis amigos You know, a I la don't iglesia. really even believe in sin. Yo realmente ni creo en el pecado. You know, I think we're all pretty good people. Y él me dijo, más bien yo pienso de que todos somos buenas personas. And so we started talking some more. Entonces comenzamos a hablar un poquito más. And I asked this person, Y entonces yo le dije a él, Sí. o le pregunté. so tell me, why did you become a Christian? Entonces le dije, entonces, ¿por qué te convertiste al cristianismo? No, better yet, why did you put your faith in Jesus? O le dije, mejor pongámoslo de esta manera, ¿por qué pusiste tu fe en Cristo? And this person told me, Y él me dijo, well, I went to a Bible study one night. bueno, yo fui a un estudio bíblico una I noche. had this weird tingly feeling in my stomach. Entonces tenía yo esta sensación rara en mi estómago. And you know, I just knew I had to become a Christian. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacerme cristiano. I was like, okay. Y yo le dije, ajá. I was like, but the problem with that Pero el problema con esto is that when you eliminate sin out of the equation, es que cuando en esta ecuación nosotros venimos y quitamos el pecado, when you take sin out of Christianity, cuando nosotros quitamos el pecado del cristianismo, you don't have a need for Jesus. entonces ya no hay necesidad de Cristo. What's the point of accepting Jesus? Entonces, ¿cuál es el punto de aceptar a Cristo Because you're not a sinner. si no es un pecador? Jesus came to save the bad and the sinners. Sabemos que Cristo vino por los malos y por los pecadores. Then what you're saying is that Jesus didn't need to save you. Entonces lo que significa es que Jesucristo no necesitaba salvarnos. And see, the thing is, you could deny sin all you want, Entonces, aquí lo que le quiero plantear es que nosotros podemos negar el pecado, todo lo que querramos. you could deny the existence of sin all you want, Podemos incluso negar la existencia del pecado. but the evidence is all around us. Pero aunque lo neguemos, la evidencia siempre está ahí. Follow my train of thought with this. Espero que me sigan lo que le estoy diciendo. You lock your doors at night, right? Because you're afraid someone's going to come in and break the eighth commandment and steal from you. Posiblemente usted, ¿por qué cierra usted la puerta de su casa en la noche? We- Porque usted tiene miedo que alguien se le mete y le vaya a robar. We have jails, prisons, court systems, Y right? usted va a ver que nosotros tenemos prisiones, cárceles y tenemos un sistema judicial. Why is that? ¿Por qué? Because people have broken the law. Porque la gente rompe la ley. They have sinned. Entonces, han pecado. You need to buy insurance, right? Entonces, usted tiene que comprar seguro, ¿sí o no? Because why? ¿Por qué? You're afraid something's going to happen to your stuff. Porque posiblemente usted tiene temor de que algo le pase a sus cosas. Sin, Pecado the effects of sin, es el efecto del pecado, is all around us. está alrededor de nosotros, donde quiera But que you see, vayamos. Christianity Cristianismo teaches us the true answer to this nos problem. enseña la verdad de esto. It teaches that the good news is that God provided an answer for sin. Lo que está haciendo el cristianismo es que nos está dando la buena noticia que Dios ha provisto un camino para podernos librar del pecado. And that answer is Jesus Christ. Y ese camino es Cristo Jesús. And Christianity is the only faith or religion in the world Podríamos decir que el cristianismo es la única fe o religión en el mundo that truly answers the problem of sin. que verdaderamente puede responder a ese All other dilema. faiths and religions, Otras fees y religiones allá afuera. they tell you about the problem of sin, A usted le puede contar del problema del pecado. but then they give you a bunch of things to do in order to fix it. Ahora, pero después le presentan el pecado, pero le presentan un montón de cosas que usted tiene que hacer para poderse librar del pecado. They say, here's your problem. Le dice, aquí está su problema, Now just do these things, ahora haga estas cosas, and your problem will go away. y entonces el problema ya se va. But you know, they never talk about De lo que ellos nunca hablan, the reality la realidad, that when you don't do those things, que usted no tiene que hacer esas what cosas. happens when you fail to meet that standard? ¿Qué pasa cuando usted falla, cuando trata de cumplir ese estándar? But Christianity Pero en el cristianismo teaches enseña that you're going to fail,
que usted va a fallar. You will not meet this standard. Usted no va a ser capaz de llegar a ese estándar que Dios ha puesto. But God has provided an answer, Pero Dios ya ha provisto una respuesta al problema. and that's Jesus Christ. Y ese es Cristo And Jesús. see, the thing is, when you deny sin, El asunto es que cuando nosotros negamos el pecado, you don't just deny the essential truth of no Christianity. solamente estamos negando una verdad esencial del cristianismo, You deny reality itself. usted lo que está haciendo es negando la realidad. You're not living in the real world. Porque usted no está viviendo en un mundo real. Sin and repentance is a very important thing in our lives. El pecado y el arrepentimiento son dos cosas muy importantes And en when we nuestra vida. repent of our sins, Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, we're walking in the light. entonces estamos caminando en luz. We're actually dealing with the real world. De hecho, estamos lidiando con el mundo real. So I believe our text is asking us to ask a very personal question of ourselves. Entonces lo que quiero decirles es que este texto nos está planteando una pregunta muy personal para cada uno. And that question is this: Y esta pregunta is repentance ¿el arrepentimiento a priority in our lives? es una prioridad en nuestra vida? Do we understand the weight of our sins? Nosotros comprendemos bien la manera o el camino de nuestra manera de pecar, Instead of making excuses, que en vez de estar dando excusas, how often do we ever admit that we failed to meet God's standard? ¿cuántas veces nosotros hemos reconocido que hemos fallado en cumplir con las normas que Dios ha puesto? See, if repentance is not a priority for you, Déjeme decirle que si el arrepentimiento no es una prioridad en usted, have you truly tasted God's forgiving love? entonces ¿cómo puede usted saborear el perdón de Dios? And if it's not a priority for you, Y si no es una prioridad por usted, have you truly tasted? entonces la pregunta es, ¿ha usted realmente saboreado el Have perdón you de Dios? truly experienced ¿Ha usted realmente experimentado the true joy of Christianity? el verdadero gozo del cristianismo? And see, the problem is that if repentance is not a priority for you, Y el problema que vemos aquí es que si el arrepentimiento no es la prioridad en nuestra vida, not only does it affect you personally, no solamente le va a afectar a usted personalmente, it affects those around you. sino que también va a afectar a aquellos que están alrededor de usted. Parents, Padres, how do you expect your kids to fall in love with Jesus, ¿cómo espera usted que sus hijos se enamoren de Jesús, to see the true Christianity, comprender o ver lo verdadero del cristianismo, when we don't model out the basic truths of cuando Christianity? nosotros no estamos moldeados conforme a esa verdad? When they don't see you living a repentive life? Cuando ellos lo miran a usted no viviendo una vida de arrepentimiento. Young people, Jóvenes, how do you expect your friends and your non-Christian family members ¿cómo esperan ustedes que sus amistades o sus familiares que no son cristianos to fall in love with Jesus, puedan ellos enamorarse de to Jesús, see the true Christianity, que ellos puedan ver o conocer el verdadero cristianismo, if we don't model si nosotros no nos estamos moldeando the basic truths of Christianity? basados en este concepto básico del We cristianismo? don't model a repentive lifestyle. Si no nos estamos moldeando a una vida de arrepentimiento. When repentance is not a priority, Cuando el arrepentimiento no es una prioridad, it doesn't only affect you, como les decía, no solamente le afecta a it usted, affects our mission in spreading the gospel. también afecta nuestra experiencia en la misión del Evangelio. Let's be a people Seamos personas who model repentance, que pues, estamos moldeados por el arrepentimiento, who walk in the light, que estamos caminando en la verdad y en la luz, and show the world the forgiving love of y Jesus. que nosotros podemos mostrarle al mundo el amor de Jesús que puede perdonarnos. So now to finish, Ahora, para terminar, let's look at what John says when he means walk in the darkness. ahora, ¿qué es a qué se refiere Juan cuando él dice caminar en las tinieblas? And we're going to mix it up again, Y también vamos a hacer una mezcla de and versículos. we're going to read verses 6, Vamos a leer los versículos 6, 8, 8 and 10. y 10. So let's start with 6. Vamos a comenzar con el 6. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Now verse 10. And if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So if John the apostle
Entonces el apóstol Juan tells us that walking in the light nos está diciendo que caminar en luz means to live a life of es repentance. vivir una vida de arrepentimiento. Then I think it's safe to say, ¿Cómo que? it's safe to say Y es triste decir that walking in the darkness que caminar en las tinieblas is the exact opposite. es lo opuesto. It's a life that conceals sin. Es una vida que lo que hace es que esconde el pecado. It's a life that covers up sin. Lo que hace es que lo tapa. It's a life that hides sin. Es una vida que esconde el pecado. But see, when I hear that word conceal or hide, Cuando yo he escuchado esa palabra como ocultar o esconder o cubrir, I really don't have a good idea of what that looks like. entonces no tengo todavía una muy buena idea de cómo es esto. You know, I grew up in church and I always heard, don't hide your sin. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia, me acuerdo que me decían, no esconde el pecado, Don't conceal your sin. no cubra su pecado. And I'd answer like, what does that even look like? Y entonces le decía, sí, pero ¿cómo se ve el pecado? Pues para Because I don't poderlo even tapar. know what that looks like. Yo ni sé cómo se mira para poderlo tapar. But when we look at our passage, Pero cuando miramos el pasaje, I'm very thankful estoy tan agradecido that the Apostle John que el apóstol Juan gives us 3 real life examples of nos what it está looks like. dando tres ejemplos en la vida real, He gives us 3 examples of what it looks like to hide sin. que son ejemplos que nos dicen cómo es que se puede ocultar el pecado. Let's just real quickly look at those. Y vamos a verlos rápidamente. The first one's in verse 6. El primero está en el versículo 6. You know, verse 6 says that you cannot have a relationship with God and walk in the darkness. Primero dice de que usted no puede tener una relación con Dios y al mismo tiempo caminar en las tinieblas. You can't have a relationship with God and then hide your sin. Usted no puede tener una relación con Dios y al mismo tiempo ocultar su pecado. So what John is addressing Entonces, a lo que se está dirigiendo Juan is that he's saying that a life that hides sin, es que una vida que oculta el pecado, that conceals sin, que lo cubre, is a life that says es una vida que dice there's no separation between them and God. que no hay ninguna separación entre Dios y Dios. That sin doesn't separate them Que, from Dios, God. que el pecado no nos separa de Dios. And you know, we see this in everyday life. Y esto podemos verlo día a día. We see our friends and family members, Podemos ver amigos o miembros de nuestra familia. they say, God doesn't judge me. Y algunos de ellos dicen, bueno, Dios no me juzga. Or you know, God really doesn't care how I live. Y a Dios no le importa cómo yo vivo. He's going to see that I do good things, Él mira que yo hago cosas buenas. and that when I die, Y cuando yo me muera, He's just going to let me into heaven. ay, yo voy a entrar al cielo. I'm not that bad of a person. No soy tan malo después de todo. But you see, here's the problem with that. Pero aquí hay un problema. Follow me on this. Y por favor, síganme con esto. When you say that there's no separation between God and sin, Cuando nosotros decimos que no hay separación entre Dios y el pecado, what you're saying is that God is not holy and perfect. prácticamente lo que usted está diciendo es que Dios no es santo ni perfecto. That God is not perfect and He can be in the presence of sin. Y que usted está diciendo que Dios no es perfecto y que Dios puede estar en presencia del pecado. And when you say that God is not perfect, Cuando decimos que Dios no es perfecto, what you're saying lo que está diciendo is that we can't trust God. es que nosotros no podemos confiar en If Dios. God's not perfect, why would we even trust the Bible? Si Dios no es perfecto, ¿por qué voy a confiar en el Dios de la Biblia? How could we even trust there's a heaven or a hell? ¿Cómo podríamos decir si hay un cielo o un infierno? How could we even trust that He loves us? ¿Cómo podemos confiar si realmente Él nos ama? If there is no separation between God and sin, Si no hay una separación entre Dios y el pecado, then God is not perfect entonces Dios no es perfecto and we're in big trouble. y nosotros estamos en un problema muy A life serio. that conceals sin Una vida que oculta el pecado is a life that says God is not holy, es una perfect, una and good. vida que dice que Dios no es santo y no es perfecto. Another example that John gives Otro ejemplo que Juan nos da is in verse 8. está en el versículo 8. You know, verse 8 says that if we say that we do not have sin, then we deceive ourselves and the truth is not in us. Dice que si nosotros decimos que no hay pecado, no tenemos pecado, dice nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. What John is trying to address there Lo que está tratando él, a lo que está tratando de dirigirse Juan aquí es lo siguiente. is that a life that conceals sin Es que una vida que oculte el pecado, is a life that says they do not have sinful desires in their heart. entonces es una vida que dice que en su corazón no hay deseo o no hay deseos pecaminosos That's not the truth. y no es la verdad. We see in the scriptures Porque podemos ver en las escrituras that because of our great grandfather Adam que si usted mira que nuestro antepasado original que es Adán, and how he failed to meet God's cómo standards, fue que él falló al estándar de Dios, all of us ahora todos nosotros are born with sinful hearts. hemos nacido con un corazón pecaminoso. Let me say it like this. We're all born O déjeme decirlo así, todos nosotros hemos nacido with the desire
con el deseo to do the exact opposite de hacer exactamente lo opuesto of what God has asked us to do. de lo que Dios nos está pidiendo que And hagamos. what the Bible teaches us, Y lo que la Biblia nos it enseña is only through Jesus Christ dying for you and me es que solamente a través de la muerte de Cristo por usted y por mí, that we're forgiven, que es que nosotros somos and that perdonados. God can transform our hearts Y entonces Dios puede transformar nuestros so that we corazones could desire to do what's right. para que nosotros entonces nuestro deseo en el corazón sea por las cosas correctas. But we see people walking in darkness all the time like this. Porque a veces vemos constantemente personas caminando en la oscuridad de esa manera. And you know what it looks like in real life? ¿Y sabe usted cómo se mira eso en la vida real? It's when they blame everyone else for their sin Es cuando ellos vienen y culpan a todo el mundo por su pecado, except themselves. pero no se culpan a ellos mismos. Say, it wasn't my fault I watched pornography. Hey, no era mi culpa que de eso de ver pornografía, It was my computer. es mi If computadora. it wouldn't have all those sites right there, I wouldn't have watched it. Si yo no hubieran aparecido un montón de websites, pues yo no lo hubiera visto. It's not my fault I cussed out the guy next to me. I cursed at the guy next to me. ¿Y es acaso mi culpa de que yo le ofendí a mi vecino con palabras malas? They wouldn't have given me that weird look, I wouldn't have done it. Si él no me hubiera visto de esa manera tan fea que me vio, no le hubiera dicho nada. Do you notice how it's everyone else's fault but their own? Entonces, si usted se nota que es la culpa de todo el mundo menos la suya. When you say that you do not have sinful desires, Cuando usted dice que usted no tiene deseos pecaminosos, when you don't admit that the main person's fault for your sin cuando usted no acepta que I lost it. the sin is your fault, Que el pecado es suyo o nuestro, what you're saying is you don't have a need for Jesus. lo que usted está diciendo es que usted no tiene necesidad de Cristo. That you're the one person that Jesus didn't need to save. Que es usted la persona a la que Cristo no tenía que Because as salvar. we said before, Hemos dicho antes, o se ha dicho antes, Christ came to save the lost. que Cristo vino a salvar al perdido. Christ came to save sinners like you and me. Que Cristo vino a salvar perdidos como usted y como yo. And so when you say that I don't have sinful desires, Entonces, cuando usted dice, yo no tengo deseos pecaminosos en mi when it's corazón, everyone else's fault that I've messed up but my own, cuando usted dice de que es la culpa de todo el mundo que me he equivocado, pero la culpa no es mía, you're saying lo que usted está diciendo es that Jesus doesn't need to save me. que entonces Cristo no tenía por qué salvarlo a usted. I'm the one that he didn't need to. Yo soy aquel a que Cristo no tenía que A haber life salvado. that conceals sin Una vida que oculta el pecado is a life that says I don't need Jesus. es una vida que dice, yo no necesito a Jesús. So let's look at the last example that John gives us in Y si verse 10. miramos el último ejemplo que Juan nos pone en el versículo 10, And what he particularly says is that if we say we have not sinned, we make him a liar. que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. And what that's kind of getting at is this. It's getting at the idea that you do not commit sin on a daily basis. Y entonces lo que está tratando de dar, o el punto que nos quiere llevar esto, es que nosotros cometemos pecado todos los días. You know what this looks like though in real life? ¿Sabe cómo se ve esto en la vida real? It's when someone Es cuando alguien, is not willing to admit that they've done wrong, es cuando no quieren admitir que están equivocados, that they have not sinned. que no tienen pecado. And I want to be very honest with you this Y morning. yo quiero ser muy honesto con usted esta mañana. I personally feel Yo siento that when personalmente John was writing this, que cuando Juan estaba escribiendo esto, he was thinking of me. él estaba pensando en mí. This is something I struggle with quite Y- greatly, actually. porque déjeme decirle que yo soy una persona que lucha con esto siempre. I've had many people, I've been blessed with many people in my life Yo he sido bendecido con muchas personas en mi vida who have been willing que han estado o han estado dispuestas to come up to me de venir a mí and they say, hey Jay, I don't think you handle that quite well. y que me han venido y me han dicho, ya yo creo que esto que estás manejando, esta situación no la estás manejando bien. I don't think that was right. Yo no pienso que lo que estás haciendo está bien. And you know how I responded? ¿Y sabe cómo respondo Or how I tend to respond? o cómo a veces tiendo a I responder? can give them a 3-hour argument on why I'm right and they're wrong. Yo les puedo dar un argumento de 3 horas de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy escribiendo. And I will argue and Y argue and puedo seguir argue alegando y alegando y alegando instead of admitting that, yeah, you're right. hasta admitir que me digan, sí, tenés razón. I messed up. Yo me equivoqué. So when we argue, Así que cuando nosotros comenzamos a discutir, instead of admitting that we messed up, si nosotros nos ponemos a alegar en vez de admitir que hemos cometido un error, instead of admitting that we failed to meet the standard, en vez de admitir que hemos fallado en llegar al estándar que Dios nos ha we're puesto, saying that God nosotros estamos diciendo que Dios is wrong. está equivocado. That his standard that he has given us Que el estándar que Dios ha puesto is not the right standard. no es el estándar correcto. That he made a mistake. Que Él cometió un error. In fact, a life that conceals sin De hecho, una vida que oculta el pecado is a life that tells God es una vida que le dice a Dios and tells everybody y le dice a todo mundo that they
que ellos would be a better God, sería un mejor Dios, would be a better God that chooses what's right and wrong que sería un mejor Dios que escoge lo malo o lo bueno, than the God of the universe. al Dios del universo. That's what a life that conceals sin looks like. Así es como actúa una vida que está en la oscuridad. And basically, if you want to put a basic definition on this, Y si queremos ponerlo de una manera más fácil, a life that walks in the darkness, una vida que camina en la oscuridad, a life that conceals sin, una vida que oculta el pecado, is a life that gives a false reflection of who God is. es una vida que da un reflejo falso de lo que Dios realmente es. So, with that in mind, Así que teniendo esto en mente, I want to ask one last question. solamente quiero plantearles una última pregunta. And it's what our passage is calling us to ask. Y es lo que el pasaje nos está llamando ahorita a hacer. It's a very personal one, too. Y también es una pregunta muy personal. And this is the question. Y esta es la pregunta. What things in our lives ¿Qué cosas en nuestra vida, are we hesitant? en la cosa en la que nosotros dudamos, Are we hesitant to call sin? qué cosas en nuestra vida tenemos nosotros la duda de llamar pecado? What things in our lives ¿Qué cosas en nuestra vida are we so slow en cierto modo somos tan lentos to say that separates us from God? de decir que nos separan de Dios? What things are we hesitant ¿Qué cosas nos hacen a nosotros vacilar to say our sinful desires inside of us? de decir que tenemos un corazón con deseo pecaminoso? Where do we fail to admit ¿Dónde es que nosotros estamos fallando en admitir that there are certain sins que hay cierto pecado that we do on a consistent basis? que nosotros estamos cometiendo de forma diaria? Let me be transparent with you again. Y siendo transparentes, You know where that is for me? ¿sabe usted lo que Dios ha hecho por mí? It comes in the form of unforgiveness. Que ha venido, Comes in unforgiveness. viene en algo de no perdonar. See, it's easy for me to call out lust, pornography, anything else in the world that looks pretty big, right? Déjeme decirle que hay cosas que uno las puede considerar tan grandes que son fáciles de apuntarlas. Pecado, pornografía, lujuria. Anything big, we can say, oh yeah, that's a bad thing. Cosas que son como muy escandalosas, es fácil que nosotros las apuntemos. But it's so hard for me to admit Pero es tan difícil para mí admitir that I sin quite often que yo peco constantemente when I fail to forgive somebody. cuando yo fallo en perdonar a alguien. Because when they hurt me, Porque cuando a mí me lastiman, I feel like I need to get back. yo me las tengo que desquitar. I need revenge. Yo necesito venganza. And I don't want to forgive them Y entonces no les quiero perdonar because they don't deserve it. porque no lo merecen. But when I do that, Pero cuando hago esto, I show the world lo que le estoy mostrando al mundo that I don't trust God to take care of it. es que yo no estoy confiando que Dios se encargue de eso. That He's not good enough to take care of me. Y entonces que Dios no es lo suficientemente bueno para que Él me cuide. So why would anyone want to serve a God like that? Entonces, ¿cómo es posible que voy a servir a un Dios como ese? God forgive me. Que Dios me perdone. That is my sin. Porque ese es mi pecado. And a lot of them Y es una lista de muchos de ellos that I would be hesitant to call out. que posiblemente yo voy a dudar un poco en llamarlos pecados. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, let's be introspective today. podemos vernos de manera retrospectiva. What sins do we hesitate to call out? ¿Qué pecados nosotros tenemos duda de llamar pecados? What sins do we fail to confess to our Lord? ¿Qué pecados estamos nosotros fallando en confesarle al Señor? Let us never be a people that conceal sin. Nunca ha habido una persona que oculte pecado. Let's be a people Seamos personas. who confess our sin No seamos personas que ocultamos el pecado, sino que los confesamos a Dios. and feel the forgiving love of God. Y que nosotros podemos experimentar el perdón de Dios. Let's be a people Seamos personas who show the world que vamos a mostrar al mundo that our God forgives. que nuestro Dios perdona. Let's be that type of people. Seamos esa clase de gente. So to end, Así que para finalizar, I believe that the challenge that John is giving the church, yo siento que el reto que Juan le está poniendo a la iglesia or his original audience, o a su audiencia original is the same challenge for you and I this morning. es el mismo reto que nos está poniendo a usted y a mí hoy, esta mañana. The challenge is to put sin to death. Es el reto de que nosotros le demos muerte al pecado, The challenge is to live a life of repentance, que el reto es que vivamos una vida de arrepentimiento, to live a life that experiences the forgiving love of God. que tengamos una vida que pueda experimentar el perdón de Dios. The challenge is El reto es walk in the light. caminar
en la luz. And I believe that we can do that in a couple ways. Y déjeme decirle, yo creo que podemos lograr esto de dos maneras. The first way is to do it individually. La primera manera es haciéndolo de forma individual. We need to examine ourselves every day Tenemos que examinarnos todos los días. and confess to God how we failed Him. Y tenemos que confesarle nuestros pecados a Él. Ask Him to give us hearts that break when we sin. Que Él nos pueda dar un corazón que se quebrante cuando cometamos un pecado. And confess it to Him and experience the power of His Y forgiveness. cuando nosotros le confesemos nuestros pecados, que podamos experimentar su poder perdonador. Second way we could do this La otra manera como podemos hacerlo is in community. es en comunidad. Scripture shows us that we're supposed to bear each other's burdens. La palabra nos dice que cada uno tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Confess to one another. Que nos confesemos los unos a los otros. We're supposed to walk through life and not act like we have it all together. Es caminar en la vida y no que, caminar todos juntos, sino que como que nosotros podemos caminar o hacerlo nosotros solos. But I want to get serious with you for a minute. Pero realmente quiero ponerme en esto serio con ustedes, This is addressing a very serious problem that's not just in our church, que apunta a algo que es un problema que es serio aún en nuestra iglesia. but in many churches. No solamente en esta iglesia, sino que en todas las demás. And I want to get serious with you, Y ya hablando en serio, especially with Latino churches. especialmente con iglesias latinas. Within Latino churches, Dentro de las iglesias latinas, people are so hesitant to confess sin. las personas dudan o vacilan tanto en confesar su pecado. They are so scared to confess sin to one another Tienen tanto temor de confesarse los pecados los unos a los otros. because they are afraid that the information that they reveal, Porque ellos tienen miedo que la información que ellos van a brindar, no matter how vague it is, no importa qué tan grande sea, will be used against them. va a ser usada en contra de ellos. People will gossip about them. Gente que lo que hace es que anda chismeando. People will go to the pastor. Van donde el pastor. Pastor, you can't let that person do this. Hermano, mire, hermano pastor, no deje que esa persona haga eso. I didn't want to have to tell you, No quería decirle. but look what they're struggling with. Pero mire con lo que están peleando eso, que nos Why están would you luchando. have that person up there? ¿Para qué vamos a tener a esa persona ahí en el altar? And I want to be very serious with you right now. Y entonces, sinceramente, muy seriamente If con you ustedes. evaluate yourself and see that you do that, ¿Cómo if es? you evaluate yourself and see that you do that, I don't get you. that you evaluate yourself Si usted se evalúa a sí mismo and see that you do that, y usted mira que usted está haciendo eso, there's a huge problem with you. hay un muy grande problema en usted. And I'm going to get kind of emotional when I say this. Y déjeme decirle, a veces me pongo muy emotivo cuando yo digo esto. That is not the way of the cross. Esa no es la manera de la cruz, no es el camino de la cruz. When we confess our sins to one another, Cuando nosotros nos confesamos unos a otros nuestros pecados, we're not only living out the gospel, no solamente estamos viviendo el Evangelio, we're showing the love of Christ to one another. estamos también mostrando el amor de Cristo. So this morning, Así que esta mañana, let's put to death, así que vamos a darle muerte, let's ask God to help us put to death que le vamos a pedir a Dios que nos ayude a darle muerte that spirit of pride a ese espíritu de orgullo that would prevent us from revealing our sins to one another, que nos evita que nosotros nos podamos confesar mutuamente los pecados. and that spirit Y ese espíritu of selfishness, de orgullo, de egoísmo, of gossip, de chisme and of the devil y el diablo that would dare even tempt us que simplemente ni se atreva a tentarnos. to use our brothers and sisters' struggles Que no nos haga que nosotros usemos las luchas de otros hermanos against them. en contra de ellos. Let's put that to death. Tenemos que darle muerte a eso. And the last way we can accept this challenge, Y la última manera como podemos tomar este reto, the last way we can live out this challenge, como nosotros podemos vivir este reto, is thank God. es que permanezca en Dios. Thank God that when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Que entender que Dios es justo para perdonar nuestros pecados. There is no longer no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Thank God. Gracias a Dios. So will you stand with me? Sí, entonces le pido que por favor se ponga de pie. I'm going to pray over us. And Voy a hacer una oración sobre ustedes Brother Favela will come up and dismiss. y el hermano Favela va a pasar después para despedir. Let's pray. Oremos. Father, Padre, we thank you for your word. te damos gracias por tu palabra, Your word has revealed so much to us. porque tu palabra nos ha revelado tanto a nosotros. And frankly, Lord, Y francamente, Señor, we admit today admitimos hoy we fail. que nosotros hemos fallado, We fail at meeting your standard. que nosotros hemos fallado al cumplir tu estándar. But we bless you
pero te bendecimos because you have provided an answer for that. porque tú ya has provisto una respuesta para eso. And it's your Son, Jesus Christ. Y es en tu Hijo Jesucristo. If we could have one prayer request today, Y que si tenemos, Señor, una petición, que queremos llevar una petición en oración, may it be que sea, that we have hearts that confess sin que es que nosotros tengamos, que podamos confesar, and look to you for forgiveness. que podamos confesar nuestros pecados y busquemos tu perdón. And that we have hearts that experience Y que tengamos corazones que experimenten the forgiving love that comes from you. el amor perdonador que viene de ti. Father, may we put to death any sin that would come against our brothers and sisters. Dios, estamos pidiendo que el Señor nos ayude a que le demos muerte a cualquier pecado que nosotros querramos hacer en contra de nuestros hermanos. We ask for your forgiveness. Pedimos que nos perdones May we model this life out to the world. y que nosotros podamos moldearnos o darle forma a esta vida basada en ti al mundo. Shape us into the image of your Son, Jesus. Fórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. May we show the world the beauty of who your Son Que is. nosotros podamos mostrar al mundo la belleza de lo que es tu Hijo. May our love for your Son grow, Que nuestro amor por tu Hijo crezca and may our love for ourselves y que también nuestro amor por nosotros mismos, be put to death. que también, Señor, el egoísmo le podamos dar muerte. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.